Lo término de referencia y lo que ha sido presentado el currículum de la señora que fue realizado a través del medio 15. En el medio No, lo que pasa es que acá la defensa ha ofrecido los anexos del informe. Y como parte del anexo están los comentarios y las absoluciones del que ha hecho el comité. Correcto. Y la defensa dice que el comité se ha equivocado por considerar a un documento, el auditor, por considerar el documento como esencial cuando es simplemente un documento mínimo. Entonces yo quiero entender si efectivamente el comité los miembros de la comisión auditora han cometido un error o es simplemente un tema de interpretación. Por eso que les iba a formular la pregunta en lo siguiente. Si las condiciones para el servicio es tener un jefe de servicio, si no se acreditaba este jefe de servicio, se entiende que la propuesta iba a ser rechazada. Entonces, para que no sea rechazada, tenía que cumplir ciertas condiciones el jefe una de ellas tener título profesional. Así es. Yo bachiller. Bachiller. En las bases, ¿cómo se consideró, cómo se podía acreditar esa condición? Señor juez, con su venia, mientras creo que estamos buscando documentación. Recuerda, los términos de referencia respecto al perfil y requisitos del jefe de proyecto. Dice, con licenciatura o título pedagógico y o profesional o bachillerato pedagógico. O bachillerato. Muy bien. ¿Cómo acreditaron ellos que era bachiller? Ahí en su currículum que yo realicé dentro de los documentos en el ítem 15, acerca de Flor de María Valderrama Acevedo, que está titulado Requerimientos Técnicos Mínimos del Personal Asignado. ¿Cómo acreditaba ella que reunía lo que acabo de leer? A través de lo que dice que era bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Extranjera que ya hemos mencionado. O sea, este documento es el que acreditaba la facultad para que sea jefa de proyecto. Este documento, porque es solo bachiller, no tiene otra carrera más. Este documento que la defensa dice, no, ese documento con el San Benito como dice, requisito mínimo, no es igual a esencial. O sea, ¿qué es un mínimo? No, pero por eso, tenemos que entender lo que dice las bases. Correcto. Si y las eso, bases dice, la referencia plantea eso. Se tiene que acreditar el título profesional conforme a la normatividad interna, no me basta con un certificado extranjero. Así es. Yo tengo que haber cumplido los procedimientos de reconocimiento y todo lo que es conforme a nuestra legislación. Y lo otro es que se está apreciando que el requisito mínimo se está entendiendo de una manera tan laxa. O sea, dice, no, ese era un requisito mínimo. O sea, ¿qué es un mínimo? Cuando alguien pide y uno dice, mínimamente haz esto. O sea, hazme esto sí o sí. Si quieres agregas otras cosas, ya depende de ti. Pero mínimamente tienes que hacer o tener esto. Ya, acá dice requisito mínimo. Requisito mínimo, ese cartón que nos trae la Universidad Extranjera. Es un mínimo. Si quiere agrega más documentos, pero eso es un mínimo. Luego nos dicen que el mínimo es algo laxo. No es esencial, señor juez. O sea, esa posición de la Fiscalía, la posición de defensa es distinta. Pues la posición de defensa es que el contenido no era esencial. ¿Qué diferencia un mínimo y un esencial? Y había una mala interpretación del artículo 119 por parte del auditor. Eso quiere resaltar la defensa como valor probatorio. Y justamente mi colega le está explicando justamente lo que está haciendo su pregunta. La mala interpretación reside en no conocer que era un requisito mínimo del documento. No, señor juez. Sí, continuando justamente y dando respuesta además al Ministerio Público. Y la consulta también, la observación que usted hacía. A folios 333 del tomo 1, justamente están las bases de este proceso. En el literal F dice documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del postor, del personal. Voy a dar lectura del personal porque es lo que está entrando en controversia. Dice, copia simple de las acreditaciones académicas, copia simple de los certificados y o constancias de trabajo, copia simple de los contratos de trabajo y sus respectivas conformidades, y copia simple de cualquier otro documento que acredite los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia para el personal asignado al servicio. No es cierto que estamos minimizando requerimientos técnicos mínimos, no lo podemos hacer.
Es un requerimiento técnico mínimo. ¿Está o no está? Es de manera concreta. Si no está, descalificado. No hay mayor razonamiento. Y ese es el razonamiento de la defensa. Sin embargo, la defensa quiere dejar bien en claro por qué solicita copia simple y no la traducción oficial, como en su momento dice el comité. Porque interpreta el artículo 119, y es más, ni siquiera hay que interpretarlo, simplemente dando lectura a este artículo 119, segundo párrafo, dice, segundo párrafo, si el documento es emitido por autoridad pública en el extranjero, era la Universidad de Illinois, universidad pública, se presenta copia simple del documento. Entonces, lo que quiere dejar bien en claro la defensa no es que no se cumplió el requerimiento técnico mínimo, no, en absoluto, esa no es la posición de la defensa. La posición de la defensa concretamente es que se pidió copia simple porque era un requerimiento técnico mínimo, pero copia simple en atención al segundo párrafo del artículo 119. Y lo que quiere dejar en evidencia es que cuando da lectura a lo que dijo la comisión en su evaluación, lo que dice es concretamente, efectivamente, el artículo 119, primer párrafo, exige adjuntar traducción oficial. El segundo párrafo dice presentar copia simple del documento. Y ellos dicen, en todo caso, debieron haber pedido copia simple de la traducción. Es decir, no nos dicen que pida lo que decía el primer párrafo o el segundo párrafo, sino mezclan este artículo 119. Eso es lo que está tratando de dejar en evidencia la defensa justamente con este medio probatorio al cual nos hemos adherido. Señor juez, sobre lo que comenta la defensa, lo ha dicho textualmente. Ha dicho, no vamos a discutir el requerimiento mínimo porque eso es lo que debe estar sí o sí. Si no está, se descalifica. Muy bien. Cuando nos remitimos al 119, habla de que necesita la traducción de un documento esencial. De ahí que vengo señalando. Si es que no está el documento, dice la defensa, o sea, la defensa dice, entendemos por requisito mínimo lo que debe estar. Porque si no está, dicen, no hay por qué discutir nada, o sea, simplemente se descalifica porque no está. Ya. Entonces, el 119, primer párrafo, dice, si el documento es esencial, ¿qué es esencial? La esencia, lo que define algo, ¿no? Lo que permite ser. Ya. Si ese tema, que es lo que define, dice la defensa, que la ausencia define inclusive que se retire, dice la defensa sobre el requisito mínimo. Entonces, ¿cómo es que no se puede traer a colación que efectivamente este es un documento que debe ser interpretado, que debe ser traducido? Más allá de que después ya hemos demostrado que fue un documento fraguado o falso. Pero ahí, en el momento que presentan esa copia, la defensa está diciendo que si eso no se hubiera cumplido, se descalifica. O sea, no es una añadidura, un ornamento, no. No, pero de eso no hay discusión. Porque eso es lo que, bueno, es que la defensa anterior da a entender de que más o menos esto como que va y viene, da igual si podía estar o no estar. Eso se desprende de la lectura de la base. Por eso que yo, más allá de la interpretación de norma, quiero saber qué es lo que dicen las bases. Si la base me dice tiene que adjuntar bachiller es lo que tiene que haber adjuntado. Ahora, la ley también dice cómo tiene que ingresar los documentos. En cualquier idioma. Ya la defensa ya habrá estudiado lo que específicamente, no solamente el 119, sino hay otros artículos que hablan de la documentación, las propuestas. Si no, no se exigiría traducción, pues. Otra cosa es que no es lo mismo presentar un bachiller en idioma español, castellano, que presentar un bachiller en ruso. Por más que suene obvio. Pero para la defensa sí lo es igual. Quizás los miembros del comité sean de una institución con convenio de Rusia, de repente la Cancillería o la Embajada de Rusia, qué sé yo. Pero la ley dice el idioma español. Porque el comité se entiende que evalúa documentos en español. Así sea copia simple. El problema, por eso lo que yo le transmito a la defensa es que yo no encuentro el problema si había copia, traducción oficial o traducción no oficial o no certificada. Lo que yo oigo el problema es el idioma.
¿Acaso el comité iba a obviar el idioma en los certificados? ¿Cómo evalúa un comité un idioma en alemán, un idioma en francés, un certificado en chino o en árabe? ¿Cómo evalúa? ¿Está en manos del comité o tengo que recurrir a la ley? Es obvio que tengo que recurrir a la ley y el reglamento. Me tiene que decir qué hago yo en el reglamento para cumplir, darle la calificación correspondiente. Están consultando acciones del comité especial, me gustaría declarar. Pero usted ya, ¿sobre qué punto quiere aclarar? Básicamente sobre el contexto de la actuación del comité especial en la exigencia y revisión de documentos en idioma extranjero. Pero ya usted mismo ya nos aclaró. Yo ya le escuché su posición. Y su posición es que se ha cumplido con el segundo párrafo del artículo 119. Es correcto, señor juez. Entonces pero ya no hay más discusión. Yo conozco por eso, sé la posición de la defensa. Y yo lo que les transmito es porque sé cómo han planteado su defensa. Sí, y yo lo que les transmito es otro inconveniente. Que quisiera que en el transcurso que vayamos todavía culminando esta oralización me podrían absolver. Es que estoy tomando nota que se está confundiendo documento esencial con un documento que contiene información esencial. Solo quería precisar eso. El requerimiento técnico mínimo puede entenderse como un documento esencial, porque si no se presenta no se admite. Pero la información que contiene no es esencial porque no está referida al objeto del servicio. Es una de las cosas que quería aclarar. Y el otro punto, solamente muy pequeño, es que el artículo 119, en primer párrafo, lo que no dice es que toda la documentación en idioma extranjero necesariamente admite traducción. También hace las excepciones que tienen que ver con el aspecto técnico, folletos, catálogos y otros. O sea, hay casos en los cuales el comité no ni siquiera debe exigir la traducción. Solo eso, señor juez. Claro, pero la respuesta es esa, pues, o sea, sí, que tengo que misma. recurrir a lo que dice el reglamento. Sí, claro. Ya en su oportunidad las alegaciones correspondientes dirán, pues, cómo se ha cumplido con el reglamento. Correcto. No merita ampliación, porque yo ya conozco lo que usted me ha señalado al respecto. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra observación? Doctor, me falta un punto para oralizar, era en la página folio 3990, página 146 de evaluación informes. Es con respecto a la operación aritmética. El quinto párrafo de evaluación. El hecho de que el comité especial consideró que la operación aritmética que debió verificarse es la división del monto total de la oferta entre la cantidad referencial para obtener el precio unitario, se desprende que la división del monto total de la oferta económica entre la cantidad referencial resulta igual a 4.642.129 soles, cifra de 3 decimales, que no puede consignarse en la oferta económica, pues de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Contrataciones y artículo 120, formas de presentación y alcance de propuestas, el monto total de la propuesta económica y los subtotales que la componen deberán ser expresadas hasta con 2 decimales. Bueno, es lo que dice el auditor. No es cierto, pues la normativa en materia de contratación pública no impone el deber de formular los precios unitarios de las ofertas económicas de los postores con un máximo de 2 decimales. De esta manera, si el precio unitario era de 4.642.129, a efectos de cumplir el artículo 130 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Estados, debió consignarlo en 3 decimales y no redondear el precio unitario a 2 decimales. Por lo que la afirmación de esta cifra de 3 decimales, que no puede consignarse en la oferta económica en lo que corresponde al precio unitario, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento y las normas que regulan el sistema monetario del Perú, y que el postor debe expresar con 2 decimales su precio unitario en la oferta económica por el redondeo o el truncamiento, no es correcto, pues el Tribunal de Contrataciones aclaró respecto a la oportunidad. Bueno, al respecto, señor juez,
la defensa también quiere ser clara, o sea, tampoco no hay una imposición. Acá el auditor se acepta una operación aritmética efectuada por el comité especial, dividiendo el monto total ofertado con la cantidad verificada por el precio unitario, discrepando únicamente que el comité especial no debió redondear a 2 decimales el resultado del precio unitario. Pero sin embargo no ha tenido en cuenta que en el sistema monetario, señor juez, hay una norma que dice de 2 decimales, tanto en normas del BCR y también normas hay resoluciones también de opinión de la OCE también, así como el tribunal, que no aplica en este caso la existencia de 3 decimales, sino únicamente 2. Por eso que es un tema de interpretación. Ahí quiero darle hincapié como valor probatorio este comentario de evaluación del informe de auditoría, que no corresponde a lo que han hecho el comité. El comité ha actuado de acuerdo a su deber y probidad, conforme a su interpretación de que hay que redondear a 2 decimales, y no se considera, para la defensa no sería pues un ilícito, porque es darse cuenta que es una interpretación del perito auditor, ¿eh? No dice que la ley dice que debe ser 3 decimales. Él únicamente hace hincapié a una opinión del Tribunal de Contrataciones, ¿no?, que debería aplicarse 3, pero es su interpretación de él de acuerdo al artículo del Reglamento de Contrataciones, el artículo 75, pero no en sí que es una obligación, en sí que tenía que ponerse 3 decimales, únicamente 2. A ese valor probatorio que darle. O sea, es una cuestión interpretativa nada más, que no tiene carácter para la defensa del señor Chuy, no tiene una relevancia de responsabilidad penal. Eso es todo. De manera puntual, solo complementar que efectivamente la interpretación que hace en ese momento, mi patrocinado también en calidad de integrante del comité especial, tenía sustento en el Decreto Supremo 084-2004, la ley vigente en ese momento. Y hubo una ley posterior, del año 2008, el Decreto Supremo 184-2008, donde sí ya esta ley recién dice textualmente que debe existir 3 decimales, pero y no 2 decimales. En este caso, el precio era unitario, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Y por qué se regresó del precio global al precio unitario? Porque cuando debería ser al revés. Si se está partiendo de precio unitario, la propuesta se califica en el precio unitario, pues, ¿no? Porque las bases lo que contemplaba es que el puntaje era el valor total. Y lo que hace el comité justamente para realizar los pagos independientes, por eso es que se tenía que ver, por ser gráfico, si se capacitó a 10, multiplicar ese monto por 10 y hacer ese pago justamente. Entonces, es por eso que el comité se ve en la obligación de hacer esta operación, del total, dividir entre 1000 y obtener el precio unitario. El precio unitario obtenido, efectivamente, tenía 3 decimales, y lo que hace concretamente el comité es quitar el último decimal. Y esta es lo que hace el truncamiento, justamente. Acá hay otro problema, ¿no es cierto? Si es por precio unitario, ¿por qué se contemplaba que la propuesta económica debía de tener un precio total? Si más bien debería de determinarse el monto, o sea, se ha determinado mayor puntaje al que tenga menor costo el precio total. Así es. Pero si es en precio unitario, ¿no se debería haber tenido en cuenta el precio menor unitario? No, porque las bases lo que dice textualmente es que se le daba el puntaje al valor total. Es decir, señor juez, el comité pudo ya no haber hecho esta operación. El comité hizo esta operación justamente porque se tenía que hacer pagos según se iba a ir avanzando con el servicio que se iba a dar. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, además, bueno, vamos a traer en su oportunidad la ley justamente donde dice textualmente que un cheque, por ejemplo, no se emite pues con 3 decimales, páguese al orden de .345.5, o sea, no existe en el sistema decimal esa posibilidad. Entonces, el comité se ve obligado, para no tener ese tipo de inconvenientes, truncar. Y esto además tiene otra explicación. Por ser gráfico, señor juez, si por ejemplo hubiera habido un postor que decía 2.4, es decir, 200... ¿Era necesario hacerle la modificación, la división? Es que debían de tener el valor del precio unitario.
Por eso, o sea, se entiende que el menor valor se debe haber ofrecido al precio unitario, no al precio total. No, es que las bases contemplaba justamente el valor, el puntaje al valor total. ¿Por qué contemplaba las bases así? O sea, ¿en cuál era el fundamento de incluir esta fórmula en las bases? Bueno, ahí tenemos justamente el sustento de la ley. 66 y 69. En los artículos 66 y 69, justamente. Ya. A ver. No, ese es el 63. A ver, el artículo 66 del reglamento dice, artículo 66, el único factor de evaluación de la propuesta económica será el monto total de la oferta. Artículo 69 dice, método de evaluación de propuestas. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional. Es decir, ese es el sustento justamente porque se le da puntaje al valor total. Y el comité lo que hace otra vez, divide por la cantidad de, en este caso, docentes que iban a ser capacitados y se obtiene el precio unitario. ¿Había necesidad por eso, Leo? ¿Había necesidad de hacer la división? Sí, porque se tenía que hacer pagos por los servicios unitarios en función al precio unitario y en función a los trabajos que se iban a ir dando paulatinamente. Porque hubiéramos generado, ahí sí el comité hubiera generado un problema, insisto, de pago de 3 decimales, de pagos perjudiciales para la en ese caso sí hubiera existido perjuicio económico para la institución. ¿Por qué? Y déjeme explicar eso, por favor. ¿Cuántos postulantes habían? ¿Cuántos postores? Era un único postor. Ya no había necesidad de hacerle la propuesta, pues si era el único. ¿Por qué se hizo el cambio si era único postor? ¿Con quién se iba a comparar ese precio? Es que, señor juez, perdóneme, creo que no estoy siendo claro. El precio total es lo que finalmente se le da un puntaje. Y eso es lo que hace que sea ganador. Se le da el puntaje al que tiene propuesta, a la propuesta de puntaje. No, por supuesto. Yo tengo que comparar. ¿Quién dio más? ¿Quién ofreció menos? Por supuesto, y así es como gana la empresa con el valor total. Se le da el puntaje. ¿Por qué se le da puntaje si ya no había competencia? Porque si no se le da el puntaje, ¿cómo se le da la buena pro? ¿Y cómo queda finalmente en el registro? Se tiene que dar y se tiene que cumplir, no obstante que existe un solo postor con toda la formalidad establecida. Por eso usted mismo ha leído la norma. La norma le dice que tiene que hacerse una comparación. Al que tiene más se le da el puntaje. Y así en sentido inverso. El que va dando ese puntaje según las propuestas que uno va teniendo. Son una escalonada. Entonces, ¿a quién voy a dar más puntaje? Al que tiene menos precio. ¿A quién voy a dar menos puntaje? Al que me ha ofrecido más. Por eso la norma dice pues que es en sentido inverso. ¿Qué está hablando ahí? Que es una comparación de propuestas. Pero si yo tengo uno, ¿con quién voy a comparar? ¿Por qué le voy a dar más puntaje a uno u otro si no tengo otras propuestas? Es que no se está ¿Cómo haciendo... estoy midiendo yo más puntaje de uno u otro? Es que no se está haciendo esta operación en aras de comparar. Además de que tenemos el valor referencial justamente para determinar ello. ¿No era el sentido ese de dar puntaje más al que tenga menor propuesta económica? No, ese no es el sentido, señor juez. El sentido concretamente es determinar el precio unitario de cada docente y realizar el pago a la cantidad que se tenía que ir capacitando y que el gobierno regional haga ese desembolso económico. Ese es el objeto, ¿no? El objeto no es comparar, el objeto no en absoluto. El objeto simplemente, reitero, es dividir el precio unitario para que se pueda realizar de manera debida el pago. ¿Y cuánto puntaje se le dio? El puntaje de 100. ¿Y cuánto era el mínimo puntaje? 80 creo.
Doctor, recuerde también que la imputación es incorrección aritmética de los 3 decimales a 2, por si acaso. Ese es el tema de imputación al patrocinado y a los miembros del comité. O sea, a eso va el fiscal. Pero justamente... Es que yo tengo que ver si... Claro, no es porque la comparación de que si hubo postores con otros precios unitarios. Eso no es. No, es que claro, tiene que hallarse un sentido a lo que se está aplicando la ley. Porque no es lo mismo que yo ponga que el precio unitario me sale 19.34.345. Ya, o sea, el 5 lo quiere pasar a 6. El 5 ya no lo voy a usar. Viene otra propuesta, 19.34.4. Como ya no uso, tienen 34 ambos y le doy puntaje lo mismo. No es lo mismo, pues. Hay un sentido en la norma, por eso que hablan de precio unitario, precio final. Por eso es que se llega a los resultados. Por eso justamente... Porque no es lo mismo que yo diga, estoy dando al que me ha ofrecido a 19.33, le estoy dando más puntaje al que me ha ofrecido 19.34, que en la práctica a los 1000 es lo mismo, que va a salir 19.340 en ambos lados. Por eso que le digo, no se tenía que haber sido al revés, a que se le otorgue más puntaje al que ofrezca el precio unitario menor, porque no es lo mismo que yo diga 13.34 al que ha ofrecido 12, y al final de esos 12 multiplicado por 1000 saldría 12.000, sale ganando la entidad. Por eso, como en este caso no había postores, ¿por qué se le dio más puntaje si bastaba con darle el puntaje de cumplimiento de propuesta económica que estaba acorde con el precio inicial? Pues nuevamente, con la disculpa del caso, la comparación de propuestas es cierto, como bien precisa usted, señor juez, pero para la asignación de puntaje no se comparan entre varias propuestas. La comparación es referida al valor referencial. Claro. Tanto así que la fórmula... Por eso no tiene que haber un mínimo. Pues. Un mínimo es cuando cumple el valor referencial. La fórmula... Entonces, el que da más, si yo me acerco en exceso, tengo menos puntaje. Si yo me acerco por defecto, tengo más puntaje. Es correcto. Pues cuando hay propuestas únicas, lo que quiero llegar a decir es que la fórmula admite el máximo puntaje, aunque esté más cercano o más lejano al valor referencial. La fórmula está preparada para ello. Obtener 100 puntos cuando se trata de propuestas únicas, inclusive cuando superan el valor referencial. Ya por eso, o sea, no había forma de cómo eliminarse. No. Por el monto total, no, y acá quisiera precisar algo. Nosotros partimos de la evaluación, no de la operación aritmética, de la evaluación, es que por eso el comité tiene que evaluar si está acorde con el valor referencial. Es la primera acción que realizamos, establecer un puntaje de evaluación económica, el puntaje total y el orden de prelación. Es un postor único, tiene máximo puntaje y en el primer lugar en el orden de prelación. Luego de eso viene la segunda acción, que es la verificación de la operación aritmética, y creo que ha sido bastante explícito mi abogado en decir que esta operación aritmética estaba orientada a determinar el precio unitario con lo cual se iba a pagar al prestador, en este caso, y así se hizo, tanto así, como lo explica el otro abogado, que esa operación ya no ha sido ni siquiera discrepada por el auditor, sino el resultado ha sido discrepado, y ese resultado ha sido truncado en atención a las normas del Sistema Monetario Nacional, como lo he reiterado varias veces. Ya, pero es lo mismo que me está diciendo su abogado. Sí, bueno, disculpe el atrevimiento en todo caso. Yo pensé que me iba a decir algo del caso, cómo fue, cómo sucedió. ¿Me va a decir lo mismo que...? Ya, continuamos. Por la defensa yo ya terminé de analizar mis medios probatorios. En todo caso, no sé si habrá otros colegas o algo. Hay otro documento que ha ofrecido la defensa del señor Medina, ¿no es cierto? ¿Por qué has ofrecido? No, la defensa ya terminó la anterior oportunidad y quedó reservado justamente la adhesión a este medio probatorio. Bueno.
Había un documento que se emitió a Language Training, ¿se realizó? ¿O no? ¿Faltaba? Ya, en todo caso, vamos a regresar al que estaba pendiente del Ministerio Público, la factura. Sí, señor juez, trata sobre las boletas, como le dije al inicio, era algo puntual. Estas boletas dan cuenta acerca de los servicios que el Language Training prestó desde su constitución. Entonces, para la fecha en que fue recabado esto, todos estos documentos nos informa acerca del periodo que el Language Training, la empresa, ha estado funcionando para la fecha en que fue recibido. Y es así, señor juez, que podemos ver, no voy a dar lectura de todo, que la boleta más antigua, es decir, con la que da el inicio, es la boleta de venta, la 004, número 2115, que data del 31 de octubre de 2008. A partir de ahí, hay sucesivas facturas que van emitiendo por los servicios que dan, bueno, ciertamente servicios que tienen que ver con el idioma de inglés, que dan a veces de manera particular. Y la última boleta que se ha podido registrar de estos servicios tiene por fecha ...2 de noviembre de... esta es la primera, disculpe, 2 de noviembre de 2005, y la última era la 31 de octubre de 2008. 2 de noviembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2008. Se inicia entonces el 2005, a partir de ahí boletas sucesivas, que dan cuenta de esos extremos, ¿no? Tenemos entonces 2 de noviembre de 2005, 31 de octubre de 2008. Eso fue la manera como, la carátula mismo lo informa, fue la manera como presentaron ante el gobierno regional su experiencia. Esta experiencia, señor juez, nos informa lo siguiente. Nos informa que están registrando 3 años de experiencia, 2005-2008. Octubre, noviembre, por ahí falta un mes y llegan a los 3 años. Recordemos la base que decía de los 5 años. Recordemos cuando tratamos de esclarecer el tema y cómo se puede computar el prestigio. El momento del prestigio, ¿qué nos dijeron? No, el prestigio es indeterminable, pero se puede determinar a través de los años de servicio, dijeron, ¿no? Los años de servicio son determinantes para poder... Un momentito, yo pensé que eran las facturas y boletas que acreditan que el gobierno regional pagó a la empresa Language Training, no son esas. Como verá que acá estos documentos no están dirigidos al pago de ese servicio. Pero eso está pendiente. Ingresó así, sí, bueno, como ya se sabe también, no he sido yo en ese momento el que participó, pero el contenido de estas boletas, señor juez, nos hablan acerca de diferentes servicios. Señor juez, yo repito, no es el medio probatorio idóneo, en todo caso. Son dos cosas absolutamente distintas. Es el documento que ha pasado, señor juez, justo para este juicio. No estoy leyendo otro documento. Pero vamos a ver en la acusación, ¿cómo fue ofrecida la acusación? Sí, en la acusación inclusive está así señalado en el requerimiento acusatorio, tal como usted lo acaba de leer ahí. Señor juez, para no confundir. ¿Pero son las mismas? Porque habría que ver si... Claro, porque esos medios probatorios, en todo caso, son de la experiencia del postor. Lo que pasa es que... Para acreditar el pago, dice. Porque, por ejemplo, dice, copia de facturas y boletas de venta de lengua por clases a particulares con un cuadro de resumen, el denominado programa académico 2000, ciclo 2-2006. Luego, por clases particulares, abril, mayo, junio, julio de 2006. Sí. Sí, o sea, no es que tampoco esté sorprendiendo a la Fiscalía, porque ahí se puede apreciar por los cuadros que anexa, que sí dan cuenta acerca del año 2005, el año 2006, 2007. Es cierto que ponen ahí pertinencia, con esto se acredita el pago, pero en buena cuenta lo que buscaba, entiendo ahí cuando lo han redactado, es decir, que con esto se acreditaba el pago o las facturas que van expidiendo justamente para presentarse al concurso, para acreditar experiencia. Eso fue entonces parte de la propuesta. Sí, claro, por eso digo, se dirigieron al gobierno regional ellos, a ese concurso, para acreditar experiencia a través de estas boletas. El documento es el mismo, más allá de que en la redacción hayan puesto lo que se ha leído, pero el documento es el mismo. El cuadro que ahí se ha juntado es el cuadro que desarrolla en base a estos documentos. Por lo tanto, no es documento diferente.
Y en el extremo que le quiero dar yo la valoración ante usted es de que esto nos da una data de servicios, que son de 3 años. En los términos que ya expresé, es decir, se inició un noviembre de 2005 y termina un octubre de 2008. ¿A qué folios del expediente judicial ahora? Sí, señor juez, disculpe, sobre eso no lo tengo acá registrado, es el único documento que no lo he registrado. No. Estos son los que están en el tomo 4, entiendo. Sí, porque es uno de los últimos ya. Porque llegado un momento cuando esto se estaba realizando, yo le pregunté, ahí donde entró la duda, claro. Usted hizo mención. Dice acá del 2006, ¿no? Claro. O sea, a personas naturales. ¿En qué folio está? Me dices, lo saco. Sí. Vale, Fiore Sí. Milla. Esos son claro, esos fueron los recibos que presentaron para acreditar experiencia ante el concurso. Y eso es lo que la Fiscalía pudo recabar en su momento. ¿Cuál es la versión técnica? Pero que no sé qué folio. Este es tomo 2. Si quieres tomo 3, no sé. Tomo 3, tomo 4. Si bien es cierto, son documentos extensos, son varios documentos, la Fiscalía está en condiciones de poder afirmar que la data de inicio es de 2 de noviembre de 2005 y el último documento data del 31 de octubre de 2008. ¿Y qué puntaje se le dio? Eso es lo que lo tomaron en cuenta, es decir, 3 años nomás estaba acreditada de ¿Cuántos experiencia. años tenía que acreditar por 5, año? 5, señor juez. Bueno, la idea es que desde la primera boleta hasta la última no superaban 3 años. Computaba 3 años, claro, y por lo tanto no superaba. Dime el tomo, yo te lo saco. El tomo, debe ser el tomo 8, ¿no? ¿A la defensa técnica? Sí, Si nos puede señalar, por favor, el número de folios. Es todo el tomo 4 y 5. porque del 2 vienen las boletas de pago, del tomo 2 para adelante, hasta el 7 creo que es. Son casi el resto de los últimos tomos. Pues no llegamos a observar nada de postor. No me corresponde. Experiencia, entonces está bien. Dice que no se necesita experiencia. Viene de folio 730 hacia adelante. No cumple. Señor juez, el Ministerio Público lo que está oralizando es una confusión entre lo que obra justamente en las bases. En las bases dice documentos facultativos. Esto está folios 45. Ahí dice el 8.
hasta folios 3.619. Sí, bueno, lo que pasa es que la foliatura que tengo acá es distinta, pero a folios 170 es... Son del tomo 2 al tomo 7. ¿Qué decía, doctor? ¿Qué me decía? Que... Sí, lo que está confundiendo el fiscal es lo que está en las bases. Justamente lo que acabé, di lectura hace rato a folios 45, dice documentos facultativos, documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación. Dice 1, experiencia en la especialidad del postor, para lo cual deberá presentar relación de los contratos por servicios de capacitación presencial en los idiomas materia del servicio convocado prestado en los últimos 3 años, considerados hasta la fecha de presentación de propuestas. Está confundiendo con lo que dice justamente a folio 68.4, perfil del postor en los términos de referencia, donde dice: el postor ganador de la Buena Pro deberá ser una empresa o institución de acreditado prestigio nacional y con experiencia de más de 5 años en el desarrollo integral de programas de enseñanza. Sí, me parece que eso es lo que está confundiendo y evidentemente la diferencia es sustancial. Experiencia concreta 3 años y lo que dice los términos de referencia para otorgársele la Buena Pro concretamente respecto para ser postor con una experiencia de más de 5 años. Entonces, son dos aspectos totalmente sustanciales. ¿Con qué se acreditó esa experiencia? Con la documentación. Según la base, ¿cómo se acreditaba eso? Sí, en la misma base dice, según anexo número 5, acreditados con copia simple de comprobantes de pago o en su defecto con copia de contratos. Y eso es lo que está dando lectura justamente 2006, 2007, 2008, los 3 años. No, pero usted me dice que eso... Es la experiencia en la especialidad del postor. No, lo que le pregunto es ¿qué es lo que se requería? ¿Cuál era el perfil de los 5 años? A ver, voy a dar lectura otra vez, doctor. Dice, experiencia en la especialidad del postor, para lo cual deberá presentar relación de los contratos por servicios de capacitación presencial. Eso es acreditación de experiencia. Así es. Ya. Pero el perfil del postor, ¿cuál era? Lo que dice los términos de referencia, punto 4, el postor ganador de la Buena Pro deberá ser una empresa o institución de acreditado prestigio con experiencia de más de 5 años en el desarrollo integral de programas de enseñanza de idiomas, en los diversos niveles de idiomas. ¿Y cómo se iba a acreditar esa experiencia de más de 5 años en el desarrollo de programas integral de enseñanza? A ver, eso... En el cuadro de evaluación. Sí, está en el, Sí, está en el cuadro de evaluación, en el pero cuadro de folio. evaluación técnica tenemos esa acreditación. No, es una imputación nueva. ¿Qué pasó? Ese tema no lo he tratado con mi abogado porque lo acaba de indicar el fiscal y esto está especificado en el cuadro de evaluación técnica. ¿En qué documentos se acreditan los requerimientos técnicos mínimos? ¿En qué documentos se acreditan también los factores de evaluación? La diferencia es sustancial. Los factores de evaluación es con monto. Tienen puntaje por un monto. Los requerimientos técnicos por antigüedad. Tiempo. Son dos cosas diferentes. ¿A estos boletos se le otorgó puntaje? Le pregunto al Ministerio Público. Claro que sí. Sí, señor. Sí, señor juez. A ver, para empezar, lo cierto es que acá en las bases no está reseñado el tema acerca de la acreditación de los 5 años. No obstante, en la experiencia en la especialidad del postor,
¿Qué especialidad tiene este postor? O sea, que tiene varios servicios y le están pidiendo que para esta especialidad solamente acredite language training y solamente enseñe idiomas. O sea, no es que les salga algo diferente o tienen que especificar de que en el rubro idiomas sí tienen pues los 3 años que acá tiene especialidad el postor. Este documento, como vuelvo a señalar, con este documento lo que ha pretendido esta empresa es acreditar justamente esa experiencia, porque no encontramos otro documento que haya podido servir de referencia para el comité a fin de poder tener certeza de que esta empresa tenía 5 años de antigüedad, 5 o más años de antigüedad. Entonces ellos han tenido que partir de alguna base. Estos documentos, al momento de indagar cuál fue esa base por la cual el comité tuvo certeza de que había una experiencia que acompañaba a esta empresa, ahí es donde nos remitimos a estos documentos. Que estos documentos son los documentos con los cuales la empresa quería acreditar que ese es el tiempo que venía facturando. Y haciendo el cómputo, nos hemos dado cuenta que el tiempo que venía facturando reúne 2 años y 11 meses. Señor juez, justamente, a folios 272 del tomo 1, dice, capítulo 5, criterio de evaluación. Factores referidos al postor, punto 1, experiencia en la actividad. Justamente lo relacionado a la experiencia en la especialidad del postor. Dice, la asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio. Por los montos de hasta 100.000, 2 puntos, montos mayores de 100.000, 850.000. Con eso es que se está acreditando esa experiencia por especialidad del postor. El tiempo, así es, acá viene, el tiempo. Factores referidos al personal propuesto, tiempo de experiencia. Punto 1. Jefe de proyecto. Se calificará según el siguiente rango por cada personal propuesto. Más de 5 años. Coordinadores académicos, más de 5 años. Pero ese es del personal. Así es, porque es el perfil del postor. El perfil del postor. Es que justamente se está acreditando esos 5 años con todo su personal, coordinador administrativo, docente. Son cosas distintas. Bien, vamos a hacer acá nos vamos a quedar en la siguiente sesión para que la defensa absorba ese tema. Sí, con el acta, doctor, con el acta de evaluación ahí le vamos a dar. Ahí está el dato. Señor juez, un interrogante. Después de esto, ¿falta todavía de la defensa, de alguna defensa? Solamente como prueba nueva que se le admitió. ¿Como prueba nueva? Ah, prueba correcto. Nueva. Entonces, También tengo pruebas nuevas. ¿Aquí? Se le emitió a usted 2 documentos. Y también al... Ah, correcto. Prueba nueva con complementaria. Complementaria dirá. Ah, ya, correcto. Entonces, ese día nos abocamos solo a eso, entonces. Terminamos la actuación de este punto. Sí. Y las pruebas que se le había admitido de prueba nueva y discutimos si las partes tienen prueba complementaria y se actúe en ese mismo día. Ese mismo día. Ya. ¿Dónde estará? ¿Ahorita el puntaje ahorita de propuesta? ¿Qué es esto? No tengo para meter ahí. Bien, el jueves 6 a las 3 de la tarde otra vez. Jueves 6. A las 3 de la tarde. Jueves 6 de diciembre, 3 de la tarde. Jueves 6, sí, jueves 6 de diciembre, 3 de la tarde. Son las 4:45, damos culminado esta sesión. Su continuación, en la fecha indicada, se ha por notificado en extracto a los objetos procesales. Muchas gracias. Copiado del video, señor.